la situación que me quedé la primera vez, pues lo decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y claro, luego ves que poco a poco, pero claro, tienes que poner de tu parte, tienes que estar tú también. Ves que las cosas se van encauzando, se van sujetando, ¿no? Y puedes ir poco a poco, va saliendo para adelante, ¿no? Un trabajo sí que sería fundamental, ¿no? Para poder salir adelante. Poco a poco que todo llega. Pero luego yo no estoy así. Luego yo soy distinto. Luego yo cara a mí mismo a veces me digo, esta cuesta sí que es pendiente para arriba. Ahora estoy en un piso tutelado por aquí, por los asuntos sociales, que tengo una coordinadora también que es muy buena persona, y tengo un compañero de piso. Aquí pues bueno, tengo un techo, tengo un cobijo, pero no lo puedes ver tanto como tu casa. Hay un respeto muy grande ahí, ¿sabes? Estás como en tu casa, pero sabes que no es tu casa. Entonces, claro, no es lo mismo. Pero sí, hombre, es un agradecimiento muy profundo por lo que te dan, ¿no? Porque te están cobijando, te están alimentando, te están vistiendo, si no tienes en ese caso, y tienes profesionales que te ayudan, pues ya sea psicológicamente o ¿sabes? En un seguimiento de una drogodependencia o cualquier cosa, y gente que te apoya. Eso es básico, la verdad.